Los cuerpos rígidos son sistemas de partículas tales que las posiciones relativas entre ellos no cambian, ¿no? Esos son los cuerpos rígidos. La mayoría de los cuerpos de la vida cotidiana, qué sé yo, la taza, el cuaderno, el papel no, pero muchos de los cuerpos de la vida cotidiana son, en cierta medida, bajo ciertas condiciones, cuerpos rígidos, y por eso son de mucho interés, y siempre lo fueron, para la física y para la ingeniería. Durante el siglo XX, cuando la física se enfocó cada vez más en los sistemas microscópicos, perdieron un poco de glamour, pero hoy en día con el boom de la robótica y de los satélites artificiales, hay muchos sistemas que son de interés, por supuesto en la ingeniería no han dejado de serlo, y que son cuerpos rígidos, así que corresponde que estudiemos lo elemental de su mecánica. ¿Cuántas coordenadas describen a un sistema de cuerpos rígidos? Supongamos que tenemos, yo les dije, son sistemas de partículas. N partículas. ¿Cuántas coordenadas necesitamos para describir estos sistemas de partículas? Necesitamos 3 por cada partícula, es decir, necesitaríamos 3n coordenadas. Pero esto es lo que corresponde a un sistema de n partículas no vinculadas, y en el cuerpo rígido, la condición de que las posiciones relativas de las partículas no cambien, corresponden a una cantidad de vínculos que hay entre ellos, ¿no? Entre todas estas partículas tenemos vínculos de manera que hay una reducción de los números de grados de libertad, lo cual es muy afortunado, porque se imaginan que en un cuerpo macroscópico que tiene del orden de un mol de partículas, la cantidad de coordenadas sería inmanejable. Así que la reducción de coordenadas a grados de libertad tiene que ser realmente drástica. Y en la práctica los cuerpos rígidos ven reducidos sus grados de libertad ¿a cuántos? 6, exactamente. Lo voy a dibujar de manera continua, en lugar de dibujarlo como un sistema de partículas discretas. Podrían ser partículas discretas vinculadas, pero lo más habitual es que se trate de una densidad de masa extendida en el espacio, de manera que los vamos a dibujar así, como un objeto extendido en el espacio. Y veamos cuántas coordenadas necesitamos para especificar su posición, su estado mecánico, ¿no? Su configuración, mejor dicho. Si tomamos un sistema de referencia inercial con respecto al cual queremos determinar la configuración del cuerpo rígido, lo que hacemos habitualmente, para decir esos 6 que me decían ustedes, es determinar la posición de un punto del cuerpo rígido mediante un vector posición. Este sería el RO. Estos son 3 coordenadas, es un vector en el espacio. Y dada la posición de un punto del cuerpo rígido, el resto de la configuración del cuerpo rígido queda determinado por la orientación
del cuerpo rígido con respecto a este vector. Es decir, voy a tratar de hacerlo sin volcar el t. En un lugar ponemos uno de los puntos del cuerpo rígido y el resto de la configuración del cuerpo rígido queda determinado por una orientación, una orientación en el espacio, es decir, 3 ángulos en el espacio que dicen cómo está orientado, dado que la posición de este punto es RO. ¿Ok? Entonces vamos a usar RO y 3 ángulos, que no hay una manera óptima de elegirlos. Tres ángulos de orientación. Entonces tenemos 6 grados de libertad. Seis grados de libertad. Para los sistemas que veníamos estudiando, que tenían 1, 2, 3 grados de libertad, 6 grados de libertad parecen un montón, pero acuérdense que es una descripción extremadamente ventajosa para sistemas que tienen millones o trillones de partículas. A propósito, cuando se trata de cuerpos rígidos distribuidos de manera continua en el espacio, muchos de los cálculos que hacíamos para los sistemas de partículas, que consistían en sumar sobre las posiciones de las partículas, por ejemplo, la posición del centro de masa del sistema. ¿Cómo lo hacíamos, la posición del centro de masa? La posición del centro de masa era la suma sobre las partículas. A las partículas las vamos a indexar con la letra griega alfa. Así nos reservamos las habituales I y J para las coordenadas en el espacio. La suma sobre alfa de M alfa, R alfa, donde cada una de estas partículas es la partícula alfa que se encuentra en una posición R alfa. Para calcular el centro de masa, esto después va normalizado con la masa total, ¿no? Pero esto es lo que hay que calcular, el R del centro de masa es esto, y para un cuerpo rígido lo que hacemos es convertir esto al continuo usando en lugar de una suma una integral sobre la densidad de masa. Entonces esto se convierte en una integral de ρ, que es la densidad de masa, esto está sumado sobre vectores posición, así que esto es una integral triple sobre vectores posición sobre todos los lugares. Acá tal vez convenga escribir que ρ es un campo de R. Esto es la densidad de masa que depende de la posición, densidad de masa del cuerpo. En general es obvio cuáles son los límites de integración y ni siquiera hace falta especificarlos porque fuera del cuerpo la densidad de masa es 0, así que mientras cubra el cuerpo está todo bien. Y esto es una integral triple, porque puse el diferencial en forma vectorial. No creo que necesitemos hacer cuentas explícitas de este tipo, pero en algunas situaciones pueden llegar a aparecer cálculos donde hace falta calcular posición del centro de masa, por ejemplo. Para un cuerpo continuo lo que hay que hacer es esto. Bueno. En muchas situaciones conviene, además de usar el sistema de referencia, inercial S, usar un sistema de referencia que está agarrado al cuerpo rígido. Se lo llama solidario al cuerpo rígido. Es decir, otros 3 ejes
formando otro sistema de referencia con su origen en algún punto del cuerpo rígido. Lo voy a tratar de dibujar inclinadito para que se note que está en general. Por ejemplo, así. A ver, así. Otro sistema, lo llamamos S', con su origen en el punto del cuerpo rígido. Y fíjense que los tres ángulos de orientación del cuerpo rígido podrían ser, por ejemplo, las orientaciones de estos tres ejes, de los ejes del sistema S' con respecto a los ejes del sistema S. Esa sería una posible elección de los tres ángulos. Como les dije cuando lo escribí, no hay una mejor manera de elegir los tres ángulos. Existe una cantidad de elecciones posibles, hay algunas más tradicionales y otras más rebuscadas, y si no, uno se tiene que arreglar en cada momento con el problema que se encuentre. La elección del punto O del cuerpo rígido, acá yo dibujé un punto del cuerpo, pero tampoco es necesario que sea un punto material del cuerpo, ¿no? Eso está claro, lo que importa es que sea un punto cuya posición relativa no cambie con respecto a las posiciones del cuerpo. Pero si el cuerpo se tratara, por ejemplo, de un anillo de masa, solo el anillo, ¿no? sin la parte de adentro, una elección del punto sería, por ejemplo, el centro de masa del anillo. El centro de masa del anillo no es un punto material del anillo, está ahí en el medio. Sería una elección posible del punto O de referencia, tanto para dar la posición de los tres números que determinan el vector donde se encuentra uno de los puntos del cuerpo rígido, como de origen de coordenadas para el sistema S'. ¿Está claro eso? No siempre vamos a usar un punto material del cuerpo rígido, lo que importa es que sea rígido en el sentido de que no cambie su posición con respecto a los puntos materiales del cuerpo. ¿Qué otra cosita? Bueno, vamos a empezar a tratar de describir la cinemática entonces de estos cuerpos. Cuando ocurre un cambio en la posición del cuerpo, que puede ser tanto en la posición como en la orientación del cuerpo, este cambio ocurrirá en un intervalo de tiempo. Entonces tenemos que ser capaces de describir cuánto cambia la posición y la orientación del cuerpo rígido en ese intervalo de tiempo, ¿no? Esto nos va a dar una velocidad y asociada a esta velocidad va a haber una cinemática del cuerpo rígido y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a hacer otro dibujito para poder ir agregando cosas. Así que lo voy a repetir acá abajo, así no tengo que recurrir al de arriba. A ver, voy a dibujar otro cuerpo rígido así. Vamos a dibujar el punto O acá, referido a este sistema S. Entonces este es el RO. Imaginemos otro punto del cuerpo rígido, un punto P por acá. Que con respecto al sistema S tiene un vector de posición, RP, así. Este es el RP. Y con respecto al punto O podemos describirlo por un vector que va de O a P, que le vamos a llamar ROP o RPO. R. Sí, así. En este sistema, a ver, tenemos voy a dibujar acá otro sistemita, unos ejes así cualesquiera. Este es el S'. Entonces, ¿cuál es la relación? Fíjense, R es el vector posición de los puntos del cuerpo rígido en el sistema solidario al cuerpo rígido. ¿Está bien?
mientras que RP es el vector posición de los puntos del cuerpo rígido en el sistema inercial agarrado al laboratorio. Existe una relación entre los vectores que describen la posición de los puntos del cuerpo rígido en un sistema y en otro, que es muy sencilla, es ese triangulito que dibujé ahí. Vamos a escribirla porque después nos va a servir. RP es igual a RO más R. Fíjense, a propósito de esto que estamos tratando de escribir, que el sistema S' que está agarrado al cuerpo rígido, nadie me garantiza que sea un sistema inercial, porque está agarrado a un cuerpo que se está moviendo y se puede estar moviendo de manera acelerada con respecto al sistema inercial. Así que en la descripción de la dinámica, si uno usa las posiciones de los puntos medidas en ese sistema, aparecerán fuerzas inerciales que habrá que tener en cuenta. El sistema inercial es este. Pero del sistema S' en general no lo sabemos y muchas veces, y en general diría, no lo va a hacer. Bueno, entonces les estaba diciendo, imaginemos que cambia la posición del cuerpo rígido, con lo cual cambia la posición del punto P, que es un punto genérico del cuerpo rígido, y entonces queremos describir cómo cambia la posición de estos puntos. El desplazamiento, entonces pongamos acá, si hay un cambio en la posición del cuerpo rígido, eso se va a traducir en un cambio en el vector posición del punto P, que es el diferencial de RP. Esto lo vamos a hacer en un infinitésimo de tiempo para poder calcular una velocidad, así que al cambio lo llamamos D, en lugar de delta directamente lo llamamos D. El DRP es el D del punto de referencia, de la posición del punto de referencia, más el D de la posición de P con respecto al punto de referencia. ¿Está bien? Y esto es un desplazamiento, ¿no? Es el cambio, el cuerpo rígido cambia, el punto O pasa a estar en otro lugar, entonces esto es un desplazamiento. ¿Y esto qué será? Esto es una rotación. Es una rotación. Voy a hacer un dibujito a ver lo que voy a hacer acá. Porque esto está medido con respecto al punto O, ¿no? Si tengo el vector R así y el punto O lo cambio de lugar y los puntos P cambian de lugar, pero este lo estoy midiendo siempre con respecto al punto O, es decir, lo tengo inicialmente acá, pasa a estar acá. El R y el R', es decir, un vector medido desde un punto, este es el punto O, este es el punto P, el P inicial y el P final. Así que esto es una rotación que tiene un eje de rotación, pónganle que el eje es este, así que este vector es perpendicular al eje de rotación y este vector también es perpendicular al eje de rotación. Así que ese diferencial R, que es esto de acá, lo podemos escribir como una rotación. Lo vamos a escribir como una rotación. El diferencial R es una rotación que va a estar caracterizada por un ángulo, diferencial φ. Así que esto, que es una rotación, lo vamos a escribir como, vectorialmente, como una rotación de ángulo φ. Así que esto es igual al DRO más. ¿Y cómo escribimos esa rotación?
vamos a escribir como el ángulo φ, el ángulo de φ vector. ¿Cuál es el ángulo de φ vector? Tiene módulo de φ y ¿en qué dirección apunta? En la dirección del eje. ¿Está bien? Esto es de φ en la dirección del eje. Así. Por R. Producto vectorial. ¿Está bien? Es decir, este vectorcito, que es el de R, es la cuerdita de este ángulo. Este es el de R. Es el de φ por el R. El ángulo por el radiovector me da la cuerdita. Si esto, como estábamos tratando de argumentar, ocurre en un infinitésimo de tiempo, este cálculo que escribimos recién, que nos daba el cambio de la posición, nos da unas velocidades. Es decir, nos dice la velocidad del punto P acá dividimos por un diferencial de tiempo. Esto me dice que dr a dt es igual a dr a dt del punto O más de φ por R por tiempo. Lo convertimos en velocidades. Nos dice que la velocidad del punto P es igual a la velocidad del punto O más, y acá el diferencial lo tenemos en el ángulo, así que el diferencial del ángulo que cambia en un diferencial de tiempo me da una velocidad angular, así que esto lo llamamos velocidad angular omega por R. ¿Y qué es ese R de ahí? Me parece que me hubiera convenido llamarlo R o P. Es el R que va de O a P. Así tenemos presente que estamos relacionando la velocidad del punto P con la velocidad del punto O a través de esta velocidad angular que nos apareció acá y la posición que tiene el punto P con respecto al punto O. Esta está medida en el cuerpo rígido, así que no cambia, ¿no? Por supuesto, esto no sería así si el cuerpo no fuera rígido. Si fuera de goma o si fuera un fluido, este R cambiaría, pero como es rígido, ese vector está determinado por la geometría del cuerpo y ya. Esta ecuación tiene una buena pinta, así que la destacamos, y efectivamente se va a convertir en una ecuación importante para describir la mecánica del cuerpo rígido. Lo que tiene de bueno esta fórmula, fíjense, es que nos está relacionando movimientos lineales con movimiento de rotación, ¿no? Nosotros dijimos que para determinar el estado del cuerpo rígido necesitábamos una posición y un ángulo, y esto nos dice que para determinar su movimiento necesitamos una velocidad y una velocidad angular. Así que tiene buena pinta esta fórmula, velocidad lineal y velocidad angular. Nos empezamos a dejar llevar por el entusiasmo de haber encontrado una linda fórmula y de golpe nos damos cuenta de que esta fórmula que encontramos para la velocidad de un punto del cuerpo rígido lo relaciona con la velocidad del punto O. Y entonces nos preguntamos si esta fórmula en particular, por ejemplo, si esta omega, dependerá del punto O que elegimos. Porque si depende del punto O que elegimos, bueno, entonces hay que elegir el punto O con cuidado y esta omega podría depender del punto O. Entonces, para contestar esa pregunta, lo que hacemos es fijarnos si depende del punto O, de dónde elegimos el punto de referencia del cuerpo rígido.
¿Será que esta omega depende de O? Es decir, del punto de referencia donde estamos midiendo después de todo este vector, ¿no? Tratemos de contestar esa pregunta. Para contestar esa pregunta hacemos como hacemos habitualmente cuando queremos saber, vieron los problemas de álgebra, queremos saber si depende de la elección del punto, lo que hacemos es elegir otro y ver si da distinto. Nunca me va a salir igual el cuerpo rígido, ¿no? Pero imaginen que es el mismo. Tradicionalmente los cuerpos rígidos tienen así forma de papa. Acá teníamos el punto O. Así que este era el RO desde el sistema S. Y lo que quiero es elegir otro punto. Vamos a ponerlo como por acá, O'. De manera que el punto P, que lo teníamos acá arriba, tiene una posición R o P con respecto al punto O y una posición R desde O' a P desde el otro. Acá tenemos el punto P. Y tenemos una posición de O' con respecto a O. Es decir, en lugar de O, elegimos a O' que está a una posición A diferente medida en el sistemita este que tenemos acá. ¿Está bien? Cambiamos el punto de referencia. Entonces, me voy a copiar esa fórmula que teníamos acá. Teníamos que VP es igual a VO más omega por el ROP. Entonces, ahora hacemos el mismo razonamiento que hicimos acá, solo que ahora elegimos el punto O'. El razonamiento es el mismo, así que vamos a encontrar una fórmula equivalente. Vamos a encontrar que la velocidad del punto P, que es la velocidad del punto P, esto no cambia, es igual a la velocidad del punto O', esto sí cambia, más omega', que no sabemos si cambia, por R de O' a P. R de O' a P, ¿qué es? R de O' a P. Miramos este triangulito. Y R de O' a P. Mejor escribamos este, así tenemos el triangulito como está escrito ahí. R de O a P es igual a más R de O' a P. Así que para comparar las omegas que tenemos en estas dos fórmulas, reemplacemos una de las R's de O a P, o la de O' a P, por la relación que tenemos acá. Ya que lo tenemos escrito así, reemplacemos en esta. Entonces de acá tenemos que VP es igual a VO más omega, producto vectorial, y en lugar de ROP ponemos A más RO' a P. ¿Ok? Distribuyo en este producto, me queda VO más omega por A, omega vector por A vector, más omega vector por R de O' a P. Es decir, ahora tenemos la velocidad del punto P escrita como estos tres términos. Ahora fíjense en esos tres términos, los dos primeros, estos dos,
tienen la forma de la fórmula esa interesante que habíamos encontrado recién, ¿no? Es la velocidad del punto de referencia más omega por A, por un vector de posición de un punto de cuerpo rígido con respecto al punto de referencia. ¿De qué punto? De O'. Esto es esta fórmula que la habíamos aplicado al punto P, aplicada al punto O', que es un punto válido del cuerpo rígido. Así que esto es V de O'. Esto es V sub O'. Porque es la fórmula esta aplicada a O'. ¿Está bien? Así que es la velocidad de O'. Así que esto resulta ser V O' más omega por omega vector por vectorial R de O' a P. Esto es Vp. Y ahora comparamos esta con esta. En esta lo teníamos escrito en términos de omega prima y en esta lo tenemos escrito en términos de omega. Fíjense que el resto son los mismos, ¿no? Vp es Vp, V de O' es V de O' y R de O'P es R de O'P. Lo único que quedó es omega prima y omega, así que de esta igualdad podemos concluir que omega no depende del punto que elegimos en el cuerpo rígido. Omega prima es omega. Si alguien está muy canchero en álgebra lineal, me podrá decir, eso no determina que omega prima es omega, determina que están en el mismo plano. Pero si uno lo hace componente por componente, le da que la única solución posible es que sean iguales. Es una cuenta algebraica fácil, pero la gracia está realmente acá, ¿no? En ver que juegan el mismo rol en estas fórmulas que acabamos de encontrar. Entonces de acá vamos a concluir que omega es igual a omega prima, es decir, omega no depende de la elección del punto de referencia. Lo cual hace que esa fórmula que nos había gustado sea realmente interesante, porque omega resulta ser una verdadera propiedad del cuerpo rígido. Es una propiedad ¿de qué? Del estado de movimiento del cuerpo rígido. Y por lo tanto, como es una velocidad angular, lo llamamos la velocidad angular del cuerpo rígido. Y esto no tiene ambigüedad porque es la única velocidad angular de todo el cuerpo rígido. Así que omega se va a convertir en el objeto central de la cinemática del cuerpo rígido, porque es una caracterización buena, en el sentido de que no depende de la elección del punto O de referencia, del estado de movimiento del cuerpo rígido. Y de hecho se va a convertir en la más importante característica cinemática del cuerpo rígido. ¿Qué más tenemos para agregar sobre esto? Algo sobre el punto de referencia.
voy a escribir acá abajo, esa fórmula la voy a repetir, porque ahora que sabemos que omega es una característica del cuerpo rígido, esto realmente se convirtió en una fórmula importante. dP es igual a dO más omega por R. Acá sí le pongo el OP para recordar cuál es el vector S, ¿no? Es importante cómo escribe uno el vector este porque como acá uno tiene un producto vectorial, le tiene que quedar con el signo correcto, y si uno se olvida cómo es el dibujito que lo define, hay que acordarse que aparecen estos mismos puntos, pero al revés, ¿no? Esta es la velocidad del punto P, es igual a la velocidad del punto O, más omega, que me lleva de O a P. Entonces esto, junto con la definición de omega como característica del cuerpo rígido, se convirtió en una fórmula importante. Fíjense que esto define un campo de velocidades del cuerpo rígido, en el sentido de que cada punto, ¿no? Esto es una velocidad para cada punto del espacio, inclusive para puntos que no pertenezcan al cuerpo rígido, en el sentido de que no sean puntos materiales del cuerpo rígido. Como les decía antes, el centro de un anillo, el centro de un anillo que no tiene la parte interior, ¿no? Eso para cualquier punto cuyas posiciones relativas no cambien con respecto al cuerpo rígido, también vale esta fórmula. Así que esto define un campo de velocidades que dice cómo se mueven todos los puntos del cuerpo rígido, e inclusive más puntos que los puntos del cuerpo rígido, que a veces resultan ser puntos útiles, por ejemplo, para poner el origen del sistema de referencia. Esto es un campo de velocidades del cuerpo rígido, es decir, una velocidad para cada punto. Omega no depende del punto, es la misma en todos los puntos de este campo de velocidades. Por supuesto puede depender del tiempo, ¿no? Puede ir cambiando a lo largo del tiempo, pero instantáneamente, que es como hicimos esta cuenta, instantáneamente tenemos definido un campo de velocidades del cuerpo rígido, y esto es una característica tan profunda que es equivalente a la condición de rigidez. Es decir, que un cuerpo es rígido, es decir, que existe este campo de velocidades. Equivalente a la condición de rigidez. Si no sabemos nada más del cuerpo rígido, esto lo sabemos del cuerpo rígido. Porque es equivalente a decir que es rígido. Bueno, así que de a poquito vamos progresando en la cinemática del cuerpo rígido, ya tenemos esto. ¿Qué podemos decir de la elección del punto O? ¿Dará lo mismo elegir cualquier punto como origen del sistema de referencia que les estoy anticipando que muchas veces vamos a querer usar? Sí y no. Si el cuerpo rígido tiene un punto quieto, entonces conviene elegir O como el punto quieto. ¿Qué quiere decir un punto quieto? Por ejemplo, ¿me alcanzás la rueda, por favor? Un punto que está quieto en el espacio, ¿no? Que no cambia su posición, es pesada, ojo. A ver. Por ejemplo, tengo una rueda y la hago girar así y la voy moviendo. ¿Existe algún punto quieto? No. Pero ahora me quedo así y la pongo a girar así. ¿Existe un punto quieto? Sí. Los puntos del eje de la rueda están quietos. A pesar de que, imagínense que los rayos no están, ¿no? Que es como el anillo que les decía antes.
a pesar de que los puntos del cuerpo rígido se están moviendo, el punto ahí en el eje está quieto. Si existe un punto quieto, conviene elegir como punto de referencia al punto quieto. Ahora la pongo a rodar. ¿Existe un punto quieto? Los puntos del eje se están moviendo. ¿Cuál es el punto quieto? El punto de apoyo. Está instantáneamente quieto, ¿no? La condición de rodadura es que el punto de apoyo no se desliza con respecto al piso, el piso está quieto, así que el punto de apoyo que está instantáneamente quieto es el punto de referencia, es el punto quieto que estamos buscando. Si existe un punto quieto, conviene elegir un punto quieto. Si no existe un punto quieto, por ejemplo, así, o así, no hay ningún punto quieto, ni siquiera instantáneamente quieto, entonces, ¿qué punto convendrá elegir? El centro de masa. Por supuesto, a veces pueden coincidir. Conviene que O sea el centro de masa. Una de las razones la vamos a ver en la segunda mitad de la clase de hoy. Así que esto parece agotar todas las posibilidades, ¿no? Porque o existe un punto quieto o no existe un punto quieto, y esto parece agotar todas las posibilidades. Entonces, ¿para qué puse esa tercera estrellita? Es porque los cuerpos rígidos tienen movimientos caprichosos y hay que tener la mente abierta para poder elegir otras opciones. Que puedan resultar convenientes para el caso que estamos estudiando. Pero realmente, si existe un punto quieto, no elegir como punto de referencia el punto quieto en general es demencial. Es complicarse la vida innecesariamente. Ahora, si no existe un punto quieto, en general conviene el centro de masa, pero también puede convenir algún otro punto que tenga alguna propiedad especial en el sistema que estamos estudiando. Un punto quieto, conviene elegir el punto quieto, en ese caso la velocidad O, ¿cuánto vale? Si elegimos como punto de referencia el punto quieto, entonces la velocidad del punto O es 0, y esa fórmula, el campo de velocidad del cuerpo rígido, se convierte en pura rotación, ¿no? Todos los puntos del cuerpo rígido están rotando solamente, no se están moviendo con velocidad, están rotando alrededor del punto O, ¿no? Que es como en el ejemplo que veíamos recién de la rueda, los puntos están rotando alrededor del punto quieto, en este caso el centro de masa, y si está rodando sin deslizar, todos los puntos están rodando alrededor del punto quieto que está ahí abajo. Ahora en los ejemplos lo vamos a ver con más detalle. Para describir este movimiento de rotación que evidentemente tienen los cuerpos rígidos, conviene tener un eje de rotación, ¿no? Con respecto al cual la cosa esté rotando. Vamos a encontrar ese eje de rotación. Imagínense el cuerpo rígido en algún estado de movimiento está caracterizado por una omega. ¿Está bien? Dijimos que omega es una característica del movimiento del cuerpo rígido, así que en cualquier momento y en cualquier situación tenemos una omega. Entonces imagínense el cuerpo rígido visto a lo largo de omega. Es decir, lo voy a dibujar una rodaja del cuerpo rígido. Dibujo una rodaja del cuerpo rígido que intersecte al punto O, por ejemplo. Entonces el punto O lo tengo acá. Y estoy mirando esta rodaja en la dirección de omega. Es decir, el vector omega está saliendo del pizarrón, este es el punto O, el vector omega está saliendo del pizarrón así.
Es una rodaja del cuerpo rígido vista a lo largo de omega. En cualquier instante de tiempo existe esa omega, así que lo puedo imaginar. Entonces, esto, pongamos, esto es el cuerpo rígido desde arriba, es decir, visto en la dirección de la punta de omegas que está saliendo del pizarrón. Por supuesto, yo puedo hacer una rodaja que contenga el punto O y puedo hacer otras rodajas. Todas van a ser paralelas entre sí, porque en un instante dado, omega es la misma para todo el cuerpo rígido, ¿no? Entonces tengo una rodaja, y por acá tengo otra rodaja, que es paralela a esta, y se ve más o menos igual, salvo que la forma sea distinta. De todas maneras, omega va a estar apuntando así. En cada una de esas rodajas puedo encontrar un punto quieto. En cada una de estas rodajas existe un punto quieto. Inclusive puedo encontrarlo. ¿Cómo hago para encontrar el punto quieto? Lo que tengo que hacer es imaginarme que los puntos de esta rodaja serán el punto P, el punto Q, qué sé yo. Cada uno de estos puntos tiene su velocidad. Esta es la velocidad del punto P, esta es la velocidad del punto Q. Todas esas velocidades están relacionadas con la velocidad del punto quieto a través de una fórmula así. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, puedo escribir que 0, la velocidad del punto quieto, un punto quieto, pongámosle O. La velocidad del punto quieto es 0, es igual a la velocidad del punto P más omega, producto vectorial, por el R que va de P al punto quieto. ¿Está bien? Si conozco la velocidad del punto P, omega es única para todo el cuerpo rígido, entonces esto me dice dónde está el punto quieto con respecto al punto P. Ni siquiera necesito despejarla, pero me alcanza con saber que existe. Es decir, en cada una de estas rodajas existe un punto quieto. ¿Qué pasará con la velocidad del punto Q? De otro punto del cuerpo rígido. La velocidad del punto Q satisface la fórmula aquella. La velocidad del punto Q va a ser igual a la velocidad del punto de referencia, la velocidad del punto O, que se hizo 0, más omega por el vector posición de O a Q. Pero esta es 0. La velocidad del punto O. El punto O está quieto. Entonces, ¿esto qué me dice de la velocidad del punto Q? Como vectores, piénsenlo. ¿Dónde está omega? Omega está en el plano perpendicular al pizarrón. ¿Y dónde está R de OQ? Es este vector que está acá. Así que el producto, esto es 0, ¿no? Así que la velocidad del punto Q es ¿qué? Es perpendicular ¿a quién? A omega, ¿no? Está en el plano, ¿no? Si yo tengo omega así, entonces omega, que es así, por el R, no le escribí el nombre, ¿no? Pero este es el ROQ. Omega por R es perpendicular a omega y a R, así que está en el plano del pizarrón y no es así como la dibujé a la marchanta. ¿Cómo es?
es así. Así que de acá concluimos que la velocidad del punto Q es perpendicular a omega. Omega es así, entonces hago omega por R y me da para allá, con la mano derecha, ¿no? Omega así, por R así, hago omega por R, perdón, omega así y R así, hago omega por R y me da para arriba. Es así. Omega así y R está casi horizontal, así que R así. Hago omega por R con la mano derecha y me da así, como lo dibujé. ¿Esa es tu mano derecha? Así que así que la velocidad del punto Q es perpendicular a omega. Y el punto Q es un punto cualquiera del cuerpo rígido. Así que las velocidades de todos los puntos rígidos son perpendiculares a la velocidad angular del cuerpo rígido. Para todo Q. Y la velocidad angular es perpendicular a las rodajas. Así que las velocidades de los puntos, de cada una de esas rodajas de las cuales acá dibujé una, están todas en la rodaja. ¿Está bien? Así que tengo rodajas de velocidades. Voy a agarrar, para beneficio de él, un punto de este lado, el punto R de este lado. El verde es el que no se ve, ¿no? Vamos a hacerlo amarillo. Punto R de este lado, así que este es el R o R mayúscula. Y ahora tengo la velocidad angular así y el R así. Así que ahora hago velocidad angular por R, así, con la mano derecha, y me da la velocidad apuntando para abajo. Así que el punto R se está moviendo así. Pero todos los puntos de esta rodaja se están moviendo en la rodaja. ¿No? Claro, esto está girando alrededor del punto este que está quieto. Pensándolo geométricamente no es raro lo que está ocurriendo, ¿no? Simplemente estamos haciendo algebraicamente lo que se nos ocurre. Alrededor de este punto está girando el cuerpo rígido. Así que lo mismo ocurre en todas las rodajas. En todas las rodajas de velocidades, en todas las rodajas perpendiculares a omega, existe un punto quieto y el resto de los puntos se están moviendo con velocidades que están en la rodaja. Así que ese punto quieto nos hace pensar que el eje de la rotación tendría que estar ahí en ese punto quieto. Ahora, tendríamos que imaginarnos el cuerpo ahora visto de costado para ver si todos estos puntos están alineados. Porque podría estar en una rodaja en un lado, en otra rodaja en otro lado, en otra rodaja en otro lado. Entonces ahora imaginémonos el cuerpo rígido visto de costado. El mismo cuerpo rígido visto de costado. A ver cómo puse acá los puntos. El punto Q lo puse acá, el punto P lo puse acá. Hay un eje que conecta P con Q. El punto O lo puse acá. Este es el punto P, este es el punto Q. Y ahora nos imaginamos el cuerpo rígido de costado. Imaginemos que lo ponemos de costado con la omega, que es la misma para todo el cuerpo rígido. Antes la teníamos visto de frente, ahora imaginémonos que omega está así para arriba.
¿Está bien? Eso siempre lo podemos hacer, lo miramos de costado, pero lo acomodamos, el costado correcto, para que omega apunte hacia arriba. Entonces, nosotros somos capaces de escribir la velocidad ¿cómo son las rodajas de velocidades que dijimos antes? Esas rodajas eran perpendiculares a omega, ¿no? Así que esas rodajas de velocidades son cortes así, horizontales. En estos cortes horizontales están todas esas velocidades, ¿de acuerdo? La velocidad del punto P estará en esta rodaja, la velocidad del punto Q estará en esta rodaja, etc. Entonces ahora escribamos la velocidad del punto P y la velocidad del punto Q. La velocidad del punto P es igual a ahora sabemos que hay un punto quieto, ¿no? Entonces usemos el... A ver, ¿qué es lo que quiero dibujar? No interesa que haya un punto quieto. Un punto O. Más omega por el R que va de O a P. Y la velocidad de un punto Q, cualquier otro punto, ¿no? Es BO más omega, es la misma omega, ¿no? Porque es el mismo cuerpo rígido, por R que va de O a Q. Si las resto, me saco la velocidad del punto O de encima, por eso no importaba qué punto eligiera. Tengo la velocidad del punto P menos la velocidad del punto Q es igual a omega, producto vectorial, R o P, menos omega, vectorial, R o Q, restadas. Saco factor común omega. Omega, producto vectorial, R o P menos R o Q. Y este vector que está acá, R o P menos R o Q, ¿quién es en este dibujo? Esto es R o P. Y claro, es RQP. Es decir, está a lo largo de este eje que los conecta. Este es RQP. Llamémoslo D. La distancia entre los puntos P y Q. Así que esto es omega por la distancia y lo tenemos que poner a lo largo del eje. El eje E que conecta P con Q. Así que la diferencia de velocidades de P menos BQ es igual a omega por E. Así que la diferencia de velocidades es proporcional al producto de omega, que está así vertical, por E, que está así en diagonal. ¿Está bien? Así que si omega es paralela a E, o si E es paralelo a omega, es decir, si elijo puntos que están sobre un eje que es paralelo a omega, tienen la misma velocidad. Los puntos que están sobre un eje paralelo a omega tienen la misma velocidad. Y esto vale para todos los puntos del cuerpo rígido.
En particular, en cada rodaja sabíamos que había un punto que tenía velocidad 0, el que se podía despejar de esta fórmula. Así que en todas las rodajas son así. En todas las rodajas tenemos puntos que tienen velocidad 0. Si en una rodaja elijo un punto que tiene velocidad 0, entonces sobre un eje que pasa por ese punto y que es paralelo a omega, todos los puntos tienen velocidad 0. Es decir, esos puntos forman un ¿qué? Un eje de rotación. Así que el movimiento del cuerpo rígido, la cinemática del cuerpo rígido, está caracterizada porque existe una velocidad de rotación común a todos los puntos del cuerpo rígido que permite definir un campo de velocidades y permite definir un eje de rotación. No terminé de escribir el razonamiento, ¿no? O sea, todos los puntos que están sobre un eje paralelo a omega tienen la misma velocidad. Si uno de esos puntos tiene velocidad 0, todos tienen velocidad 0. Es decir, si uno de los puntos que elegí, el punto P, tiene velocidad 0, entonces todos los puntos en el eje paralelo a omega tienen velocidad 0, es decir, forman un eje de rotación. Ojo, la velocidad puede cambiar instante a instante. Así que lo que determina esto es un eje instantáneo de rotación. Así que la cinemática del cuerpo rígido tiene una omega, un campo de velocidades y un eje instantáneo de rotación. Fíjense que el eje de rotación tiene a los puntos que tienen velocidad nula del movimiento del cuerpo rígido. Por lo tanto, si uno encuentra dos puntos que tienen velocidad nula, si encuentra un punto con velocidad nula, lo uso de punto de referencia. Si encuentro dos puntos de velocidad nula, ya sé cuál es el eje instantáneo de rotación. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver. Tengo acá los props. Un cono. Agarro el cono y lo pongo a rodar en la superficie, sobre una generatriz. Está rodando sin deslizar, ¿no? Imagínense que rueda sin deslizar. Entonces los puntos de la generatriz, que son puntos de apoyo de la rodadura, están quietos, todos ellos. Así que, ¿cuál es el eje instantáneo de rotación? Instantáneamente es la generatriz, fíjense que va cambiando. Ahora lo vamos a analizar haciendo cuentas. Si yo tuviera, como en un problema de la práctica, el cono con su vértice agarrado a un eje vertical y lo hago rodar apoyado sobre la base, sobre el perímetro de la base del cono, de manera que va siendo así. Entonces, ¿los puntos de la generatriz están quietos? No. Instantáneamente está quieto el punto de apoyo. ¿Y qué otro punto está quieto? Claro, el centro de la base no está quieto, se está moviendo horizontalmente. Pero acá donde está la punta de mi uña, ese punto es un punto que no cambia de posición con respecto al cono. Y entonces el eje de rotación, bueno, hay que encontrarlo. ¿Qué más?
Voy a escribir esto. Sí, tenés razón. Tenés razón. El punto este y el vértice también está quieto, así que el eje instantáneo de rotación pasa por esos dos puntos. ¿Sí? Voy a escribir esto que dije recién, dados dos puntos quietos. Esta es la manera en que en la práctica encontramos el eje de rotación, ¿no? Dados dos puntos quietos. El eje de rotación pasa por ellos. Bueno, vienen unos ejemplos, pero hagamos el recreo y hacemos los ejemplos a continuación. En el recreo algunos se me acercaron porque crece la perplejidad a medida que uno explica estas cosas y es completamente natural. La mecánica de los cuerpos rígidos no es para nada intuitiva. A muchos de nosotros, a mí incluido, nos supera completamente y nos cuesta un montón imaginarnos lo que estamos calculando. Hay que ser muy cuidadosos con los cálculos. Y como demostraciones de las cosas a veces ridículas que hacen los cuerpos rígidos, traje algunos juguetes. Fíjense esto, por ejemplo. Esto es me tendría que haber puesto la remera de Flash hoy, ¿no? No me di cuenta. Fíjense esto. Este es un cuerpo rígido que convierte un movimiento lineal en uno de rotación. Sin biela manivela, como en los motores tradicionales. Yo simplemente lo froto por acá arriba. Cuanto más rápido lo froto, más rápido se mueve. Acá no hay nada, ¿eh? Esto es un eje. Dígame si no es increíble esto. Hasta se podría hacer funcionar un carrito. Bueno, esto es uno de los grandes misterios de la humanidad. Nadie sabe por qué funciona. Hay papers. Por supuesto, cuando un científico dice que no sabe algo, no quiere decir que no tiene una explicación. Significa que hay muchas explicaciones y que uno en realidad no sabe cuál es la correcta. Y hay papers que lo explican de una manera y otros que lo explican de otra. Otro juguete rígido fascinante es este. Es un trompo, es un casco de esfera, está cortado y tiene un palito. Hay una foto famosa de Bohr y Planck, me parece, jugando con uno de estos en el piso. Este uno lo pone a... Imagínense dónde está el centro de masa de este trompo. ¿Dónde estará? En el centro de la esfera no, sino un cachito más abajo, ¿no? Porque la esfera está cortada. Tiene el palito, pero el palito es más livianito que lo que falta, así que está un poquito más abajo del centro de la esfera. Uno lo pone a girar, se dio vuelta. Cuando está así, imagínense que cuando está así, el centro de masa, para ponerse así, tiene que subir. Para subir el centro de masa, tiene que vencer a la gravedad. Es decir, tiene que hacer trabajo en contra de la gravedad. Es impresionante. Este trompo se llama tippy top. Este sí está explicado. También hay montones de papers. Yo tengo algunos fotocopiados por ahí para el que quiera leerlo. ¿Quién hace el trabajo para levantar el centro de masa? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es la única fuerza que está actuando aparte de la gravedad? No. La fricción. La fricción es la que hace el trabajo para levantar el centro de masa. Me parece increíble. Es una manera de aprovechar la fricción para hacer trabajo. Eso, todo un mundo. Tenemos papers sobre esto.
Miren esto, es como un barquito de plástico que lo imprimió Manu González para la clase. Uno lo pone a girar, es como un trompito, qué sé yo. Lo pongo a girar, a ver. Se frena y se pone a girar al revés. Al contrario de todo lo que ustedes saben de conservación de momento angular. Se frena y se pone a girar al revés. Es impresionante. Yo esto no me animaría a explicar cómo funciona. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos que son mucho más sencillos que estas cosas. El primero es una rueda en el aire, como la que está dibujada ahí, como la que tengo acá en mi mano. Así, girando así. En el aire quiere decir que no está apoyada, no está rodando, ¿no? La hago girar así, la tengo puesta en un tornillo, así que se me va atornillando el eje. ¿Dónde está el eje instantáneo de rotación? En el centro. Y como yo lo tengo agarrado por el centro, el eje de rotación es siempre el mismo, así que el eje de rotación está en el centro de la rueda, y como el eje de rotación tiene que ser paralelo a omega, ¿dónde está omega? En general, para eso nos sirve el eje de rotación, ¿no? Para identificar omega. Como omega tiene que ser paralela al eje de rotación, acá identifico el eje de rotación, que es este eje así horizontal, entonces ¿dónde está omega? En ese eje. Entonces omega está en ese eje. El eje instantáneo de rotación pasa por O, por el centro. Digamos que es paralelo al eje X. Entonces omega es igual a omega en la dirección X. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale la velocidad de un punto cualquiera de la rueda, del punto P de la rueda? Entonces, la velocidad de un punto P de la rueda, acá ya lo marqué. ¿De dónde la sacamos? Del campo de velocidades. La velocidad de P es igual a la velocidad. ¿Qué punto me conviene poner acá? De referencia. El centro, ¿no? Que está quieto. La velocidad de O más omega por el R que va de O a P. Este es 0. Así que esto es igual a omega, que es omega en la dirección X, vector, y ROP, ¿cómo lo escribimos? En este sistema, ¿no? En el sistema S' que está agarrado al punto O. ¿Cómo lo escribirían ustedes? ¿En qué coordenadas? En polares, por ejemplo, que están dibujadas acá. Las coordenadas polares son radiales y angulares, así que el vector ROP tiene toda componente en la dirección R. Es el ROP en la dirección radial R. Así que esto es omega por R es la parte escalar, X vectorial R. ¿Y cuánto da X vectorial R? Acá está P, acá está O, acá está R, acá está ROP. X está así. X está para afuera, para el pizarrón. Así que hago X, que está así, por R, que está así, con la mano derecha, me da en la dirección phi.
me da en esta dirección, que es phi. Así que esto es phi versor. Así que la velocidad del punto P es igual a omega por R OP en la dirección phi. Todos los puntos satisfacen eso. Así que la velocidad de todos los puntos de una rueda en rotación alrededor de su eje son siempre tangenciales. Cosa que ustedes ya saben desde Física 1, la estamos poniendo en este contexto. Hagamos ahora una rueda rodando, es decir, una rueda apoyada rodando. Lo mismo que hicimos recién, pero rodando. Ahora, ¿qué nos dice la condición de rodadura? ¿Qué punto está quieto? El punto de apoyo, que va cambiando instante a instante, ¿no? Pero todo este análisis es instantáneo, así que el punto O está quieto. Entonces, ¿dónde está el eje instantáneo de rotación? ¿Por dónde pasa? Pasa por el punto O. El eje instantáneo pasa por O. No por el centro de la rueda, llamémoslo eje al centro de la rueda, sino por O, por el punto de apoyo. ¿Y qué dirección tiene? Bueno, ningún otro punto de la rueda está quieto. Así que acá es donde tenemos que imaginar los puntos que no son materiales del cuerpo rígido y que también estén quietos, ¿no? Son, de la misma manera que ahí nos imaginamos todos los que están a lo largo del eje de la rueda, acá nos tenemos que imaginar todos los que están en un eje que es paralelo al eje de la rueda. Este es el eje instantáneo de rotación. Y entonces, ¿dónde está omega? Omega está paralela al eje instantáneo de rotación, y por lo tanto omega está paralela al plano de la rueda. Dije paralela, no, perpendicular al plano de la rueda, alineada con el eje instantáneo de rotación. Ahora, en lugar de calcular la velocidad de un punto cualquiera, calculemos la velocidad de un punto especial, calculemos la velocidad del eje. El eje instantáneo de rotación pasa por O, pongámoslo en la dirección X directamente, o sea, pongamos el eje Y acá, paralelo al eje X, paralelo a omega. Y preguntémonos acerca de la velocidad del eje. Entonces calculamos la velocidad del eje usando el campo de velocidades, es lo único que sabemos por ahora. La velocidad del eje es igual a la velocidad de un punto de referencia más la omega vectorial, el R que va del O al eje. ¿Qué punto de referencia nos conviene usar acá? Hay un punto quieto, que es este, por tanto usemos ese, así se nos va esto es 0. Así que esto es omega en la dirección X, vectorial. ¿Cuál es el vector que me da la posición del eje respecto del punto de apoyo? Es este vector, ¿verdad? Este es el que me da el eje respecto al punto de apoyo. Y el punto de apoyo está siempre abajo del eje, ¿no? Porque esto es una rueda, después de todo, es una rueda circular. Así que, por más que la rueda ruede, el eje está siempre encima del punto de apoyo. Así que, ¿cuánto vale ese vector? Vale el radio de la rueda ¿en qué dirección? En dirección Z.
Así que es por z. Así que esto es igual a omega por r, x vectorial z. ¿Cuánto da x vectorial z? Tengo x así y z así. Así que si hago x por z me da en la dirección y positiva. Omega por r. Sí dice z por x. X por z me da en la dirección y negativa. Gracias. Así que esto es igual. Esto es menos y. Así que me da menos omega por r en la dirección y. Así que la velocidad del eje, a ver con qué color la voy a hacer, con el rosa, con esta, la velocidad del eje es paralela a I. Así. Instantáneamente, pero instante a instante da lo mismo, ¿no? A menos que omega vaya cambiando, pero la dirección no cambia. Entonces la velocidad del eje es siempre horizontal, lo cual es súper conveniente si uno tiene que transportar una carga apoyada en el eje, ¿no? Que es para lo que sirven las ruedas, después de todo. Esta es la invención de la rueda. Entonces esto es siempre horizontal. Entonces ven cómo estas poquitas cosas que fuimos desarrollando son útiles para encontrar propiedades del movimiento de los cuerpos rígidos. Ahora vamos a hacer el cono apoyado. Así. Rodando sin deslizar sobre una de las generatrices. Sí. Lo que tenés que imaginar, es difícil imaginarlo en estos cuerpos que son así bidimensionales, ¿no? Si a uno le agarran dudas, lo que tiene que hacer es imaginarse un cuerpo tridimensional, es decir, que en lugar de ser así, que sea un cilindrito, que está apoyado sobre su generatriz. Para que ruede sin deslizar, entonces los puntos de la generatriz son los que tienen que estar quietos y entonces te sale omega alineada con el eje del cilindro. Para que esté quieto un punto que está en ese plano, pero en otra dirección, no alineado con la generatriz, entonces los puntos de la generatriz tienen que estar rodando. Cosa que puede ocurrir, ¿no? O sea, eso es lo que puede hacer una rueda. No tiene por qué estar rodando sobre toda la generatriz apoyada, puede estar patinando, como las ruedas de un auto que está apoyada, por ejemplo. Eso es lo que produce desgaste, por ejemplo. Pero si está girando con la omega alineada con la dirección del eje, de la rueda, entonces el eje de rotación coincide con esa dirección. Si no, no, o sea, podría estar haciendo otra cosa, ¿no? Esta rueda podría estar haciendo así. En ese caso, omega podría estar apuntando en otra dirección. Es una peculiaridad de que es infinitesimalmente delgado. Bueno, entonces pensemos en el cono. A ver qué había que decir del cono. Supongamos, esto es lo que dice mi problemita, supongamos que conocemos la velocidad del punto P. Fíjense que el punto P se mueve en un plano horizontal, ¿no? El punto P es el centro de la base del cono. Está siempre a una altura, que es h por el seno de alfa, que son datos geométricos del cono, sobre el plano XY. Supongamos que conocemos esa velocidad. Conocemos la velocidad del punto P. ¿Cuál es la velocidad angular del cono? Nos preguntamos.
Por empezar, ¿dónde está la velocidad angular del cono? Es decir, ¿en qué dirección apunta? Antes ya lo comentamos, este cono está apoyado, está rodando, apoyado, rodando. Así que el eje instantáneo de rotación, ¿cuál es? La generatriz que está apoyada. Así que esta es la dirección de omega. Está rodando, por lo tanto el eje de rotación es la generatriz apoyada. Y por lo tanto, omega está en la dirección de la generatriz. En el dibujo está en la dirección y. Si está rodando para un lado, que me parece que no es el que dibujé, si está rodando para allá, omega estará apuntando para allá. Si está rodando para allá, omega estará apuntando para allá. Omega es paralelo a la generatriz apoyada. No a una generatriz particular del cono, sino a la que está apoyada instantáneamente. Siempre va a estar en el plano horizontal. Es decir, omega va a tener componente solamente horizontal. Al ocurrir eso, que omega está solamente está acompañando a la generatriz que está apoyada, ¿qué es lo que ocurre a medida que el cono rueda? A ver si puedo hacerlo para este lado, gira mejor. ¿Qué es lo que ocurre con omega? También gira, o sea, omega gira junto con el cono. Así que omega misma, está describiendo un movimiento de rotación. Si el cono está rodando uniformemente, ¿no? Esto, imagínenselo, no sale bien cuando uno lo hace, pero imagínense que está rodando uniformemente. Esta velocidad de omega minúscula alrededor del eje vertical es uniforme. Y esta es una velocidad de rotación, así que estará descrita por una velocidad angular. Así que gira junto con el cono, gira con velocidad angular, llamémosla omega mayúscula. Porque no es la velocidad angular del cuerpo rígido. ¿Está bien? El cono está girando con velocidad angular omega minúscula alrededor de la generatriz apoyada. Pero al mismo tiempo, esa es la velocidad angular del cuerpo rígido, porque es la que pasa por los puntos quietos, es la que dedujimos antes del recreo. Pero el cono, también uno lo mira así macroscópicamente, está girando alrededor del eje vertical, con otra velocidad angular, omega mayúscula, que no es la velocidad angular del cuerpo rígido, pero que es una velocidad angular que a uno por ahí le interesa calcularla, ¿no? ¿Cuánto vale esta velocidad angular? Bueno, la velocidad del punto P, el punto P se está moviendo alrededor del eje Z. ¿Qué trayectoria describe? Describe una circunferencia, así que la velocidad del punto P describe circunferencias de radio h por coseno de alfa, que son las propiedades de la forma que tiene el cono, y se mueve en esa trayectoria circular con esta velocidad angular omega. Así que la velocidad angular del punto P, perdón, la velocidad angular omega es la velocidad del punto P sobre h coseno de alfa. Y es distinta de omega. En los problemas de las guías ustedes se van a encontrar, la guía que vamos a entregar hoy, la primera,
de cuerpo rígido con un montón de situaciones así, donde tienen que calcular este tipo de propiedades del movimiento de los cuerpos rígidos. ¿Cómo harían para calcular omega? Para encontrar que es distinta de esta. No sé si está en la guía de ejercicios, pero ustedes la podrían hacer. ¿Cómo harían para calcular omega? ¿Qué usarían? La fórmula del campo de velocidades. Yo plantearía la velocidad del punto P, no así geométricamente, sino como la velocidad del punto P igual a la velocidad de un punto de referencia más omega por el R que va de O a P. Para un punto O convenientemente elegido, lo escribo esto vectorialmente y despejo cuánto vale omega. Y encuentro que vale distinto de esta. Ejercicio que ustedes pueden hacer. Bueno, avancemos un cachito más. Para empezar a pensar un poco en la dinámica de los cuerpos rígidos, ¿qué es lo que necesitamos calcular? Si quisiéramos, por ejemplo, escribir el lagrangiano de un cuerpo rígido. La energía. Entonces vamos a escribir la energía cinética de un cuerpo rígido. La energía, como ustedes ya saben, es una propiedad extensiva de los sistemas de partículas, así que en principio la energía cinética de un cuerpo rígido no tiene ningún secreto, es simplemente si cada punto del cuerpo rígido tiene una velocidad, estoy escribiendo muy chiquito, velocidad sub alfa de la componente de masa m sub alfa, con respecto a un sistema inercial de referencia S. Entonces la energía del cuerpo rígido T es un medio por la suma sobre todas las masas de las masas con sus velocidades al cuadrado. Eso no tiene ningún misterio, es como es. Pero ahora sabemos escribir las velocidades vectoriales de cada punto del cuerpo rígido como velocidades caracterizadas por el campo de velocidades del cuerpo rígido, ¿no? Entonces tratemos de hacer eso. Para hacer eso nos imaginamos un punto de referencia, el O lo vamos a usar como punto de referencia. Pongamos acá el S', el sistema de referencia solidario al cuerpo rígido. Entonces esto es un medio de la suma sobre alfa de m alfa, y las velocidades estas son la velocidad del punto O más omega, producto vectorial, el R de cada una de las masas alfa que componen el cuerpo rígido. Ese es el campo de velocidades al cuadrado. Ese es el campo de velocidades del cuerpo rígido. Del cuerpo rígido. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar este cuadrado. A ver, medio largo, así que voy a empezar un poquito más acá. Un medio de la suma sobre alfa de m alfa BO al cuadrado más un medio, pero acá tengo el doble producto, así que el 2 de desarrollar al cuadrado se me va con este un medio, así que acá no me queda el un medio
un medio, si quieren lo ponemos para cuando lo revisen, suma sobre alfa de, esto es un cuadrado de un vector, ¿no? Así que es esto, producto escalar con sí mismo, así que en los términos que estoy sacando quedan productos escalares, acá es BO, escalar BO, y acá va a ser BO, escalar, esto no lo puedo escribir como un cuadrado, así que BO, escalar, omega, vectorial, RO alfa. Por las masas. Más un medio, suma sobre alfa, de M alfa, y acá sí me queda el cuadrado de este. Omega por R o alfa, esto al cuadrado. Fíjense, acá me quedó VO al cuadrado, que no depende de alfa. O sea, esto lo podría sacar de factor común y me quedaría la suma de las masas solamente. Acá tengo VO y acá tengo omega, pero acá tengo RO alfa. Esto sí depende de alfa. Así que así como está no lo puedo sacar del factor común. ¿Qué hago con esto? Bueno, vamos a manipularlo, así podemos escribirlo de una manera mejor. Lo que podemos hacer, esto se va a convertir en un medio de BO al cuadrado, suma de M alfa, más, acá se me fue el 2, suma sobre alfa, M alfa. Fíjense que no puedo sacarlo así como está, pero si pudiera sacar el RO alfa afuera del producto vectorial, me quedaría en el producto escalar y eso lo puedo sacar de la suma. ¿Está bien? Porque me quedaría adentro del producto vectorial BO por omega y eso no depende de alfa y lo podría sacar de la suma. Entonces, ¿qué tengo que usar para convertir esto en algo que tenga el RO alfa afuera y la B acá adentro? Es una de las propiedades de estos productos mixtos, que es la propiedad cíclica, que dice que esto es lo mismo a permutar cíclicamente los factores de ahí adentro, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que quiero hacer es poner juntos en el producto vectorial el BO alfa, es el BO con la omega, que no dependen de alfa, y el RO alfa afuera. Entonces tengo que moverlo cíclicamente una vez hacia la derecha, y me queda RO alfa, escalar, omega por, VO por omega. Esto es usando que A por B por C es igual a C por A por B y es igual a B por C por A. ¿Los escribí bien? Esa es una permutación hacia la derecha. Si lo permuto para el otro lado, me cambia el signo. Más eso que no puedo hacer nada. Un medio de suma de M alfa por omega por R o alfa. Entonces ahora sí puedo sacar esto, que no depende de alfa, lo puedo sacar afuera de la sumatoria. Me va a quedar un producto escalar de todas maneras, pero no importa. Entonces escribamos lo que me queda. Acá me quedó un medio, esto es la suma de las masas, es decir, es la masa del cuerpo, un medio de la masa total. Esto es la masa total del cuerpo rígido, por la velocidad del punto de referencia al cuadrado, más
¿qué es lo que saqué acá? Lo que puedo sacar es BO por omega escalar la suma sobre alfa de M alfa por R o alfa. Más un medio de la suma sobre alfa de M alfa por omega por R o alfa. Por ahora mucho más no podemos hacer, pero fíjense que la expresión de la energía cinética tiene tres términos. Este término y este término. Y acá es donde empieza a tallar el ingenio para elegir el punto O de referencia. ¿Por qué? ¿Qué elegirían ustedes como punto O? Haga en esta construcción. Un punto que está quieto, pero si no supieran nada, por ejemplo, si no hubiera un punto quieto, elegirían el centro de masa. ¿Y qué produce elegir el centro de masa en esta fórmula? Primero, esto se convierte en un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Es decir, hay un término que contribuye a la energía cinética que es como tener toda la masa del cuerpo concentrada en el centro de masa y realizando un movimiento de traslación. ¿Está bien? Las rotaciones no aparecen en este término. La rotación del cuerpo rígido aparece en estos dos términos. Lo voy a ir escribiendo esto. Es decir, si elegimos como punto de referencia el centro de masa, pero es un gran sí, porque podría no elegir el centro de masa, tengo que T es igual a un medio de M por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Esto es pura traslación. ¿Y qué pasa con el segundo término? Este término que está acá, la suma de las masas por sus posiciones, ¿qué es? Es la posición del centro de masa, es la definición de la posición del centro de masa. ¿Está bien? Falta dividir por la masa total, pero es la parte vectorial de la posición del centro de masa. Ahora, si O es el centro de masa, entonces esto es la posición del centro de masa en el sistema que está centrado en el centro de masa. ¿Cuál es la posición del centro de masa en el sistema? 0. Así que todo el segundo término se va. Y queda, bueno, eso. Un medio de la suma sobre alfa de M alfa, omega por R del centro de masa a alfa al cuadrado. Porque la suma sobre alfa de M alfa, R centro de masa alfa vector, es la posición del centro de masa con respecto al centro de masa. Y es igual a 0. Pero solamente si elijo el punto de referencia como el centro de masa, la energía cinética se reduce a estos dos términos. Este es un término que solamente tiene traslación y este es un término que solamente tiene rotación. Así que esto es un término de rotación.
Pero si no elijo el centro de masa, entonces la energía cinética tiene 3 términos. Por supuesto, no es que cambie el valor de la energía cinética dependiendo del punto que yo elijo, ¿no? La energía cinética tiene el valor que tiene. Está repartida de manera desigual en estos términos. Si el punto O es el centro de masa, está repartida en esos 2 términos. Si el punto O es otro punto, está repartida en esos 3 términos. ¿Se entiende la idea? Entonces tiene 2 términos, solo en ese caso. Dos términos. Uno de traslación de toda la masa concentrada en el centro de masa y otra de rotación alrededor del centro de masa. ¿Ok? Eso en general es sumamente conveniente para describir la dinámica. El producto vectorial que aparece acá en la energía de rotación es medio feo, pero se lo puede convertir a algo mucho más agradable. Vamos a hacerlo en este pizarrón, así me queda a la vista. ¿Qué hacemos con omega por R? Al cuadrado. El centro de masa dejo de escribirlo, pongo alfa solamente, así escribo un poco menos. Esto es un producto vectorial entre el vector R, alfa, y el vector omega, que en general formarán un ángulo entre sí. Un ángulo, pongámosle el ángulo beta. No importa cuánto sea ese ángulo, no necesito saberlo, no necesito calcularlo. Lo voy a usar para hacer una transformación en esta expresión nada más. Entonces, si omega y R alfa forman un ángulo beta entre sí, entonces este producto vectorial, ¿cómo se escribe? Omega por R por el seno de beta, ¿verdad? Entonces esto es omega cuadrado por R alfa cuadrado por el seno cuadrado de beta. Porque es el producto vectorial elevado al cuadrado. El seno cuadrado de beta lo podemos convertir en un coseno. ¿Y por qué lo queremos convertir en un coseno? Porque si hacemos aparecer un coseno, vamos a poder convertir los productos vectoriales en productos escalares, que son siempre mucho más amigables. Entonces esto es igual a omega cuadrado por R alfa cuadrado por 1 menos el coseno cuadrado de beta. Así que esto es igual a omega cuadrado por R cuadrado, distribuyo acá, menos omega cuadrado R alfa cuadrado coseno cuadrado de beta. ¿Y qué es esto? ¿Es el cuadrado de qué? Del producto escalar. Hemos convertido un producto vectorial en un producto escalar, lo cual es una maravilla. Estos son los módulos, ¿no? Omega cuadrado, R alfa cuadrado, menos omega vector por R alfa vector al cuadrado. Así que vamos a usar esto en la fórmula de allá. Nos queda T es igual a un medio de m, velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de la suma sobre alfa de m alfa, y en lugar de esto pongo lo que acabo de calcular, que es omega cuadrado, r alfa cuadrado, menos
omega por R alfa al cuadrado. Esta la voy a recuadrar, pero al lado le voy a poner la advertencia. Solo si O es el centro de masa. Porque si no, está el término del medio, el término recuadrado en amarillo en el pizarrón de arriba. Así que esta es la energía cinética de traslación y esta es la energía cinética de rotación. T, que a veces las escribimos así, por supuesto, T de traslación más T de rotación. Pero si no, por supuesto esta transformación que acabamos de hacer se puede hacer, aunque el punto que uno eligió no sea el centro de masa, ¿no? Simplemente acá irá el otro punto, el punto O, acá irá R de O al alfa y aparecerá ese término del medio. Si no, hay tres términos. Bueno, me parece que podemos parar aquí, porque lo que viene a continuación de esto es tratar de identificar qué rol juegan cada uno de los términos que han aparecido acá, ¿no? La parte de traslación no tiene ningún secreto, porque es exactamente lo que nos hubiéramos esperado en un sistema de partículas, que aparece una parte de traslación, que es toda la masa concentrada en el centro de masa. Pero la energía cinética tiene una parte metida en energía de rotación, es decir, cuando el cuerpo está rodando, una parte está metida en el movimiento de traslación que haga su centro de masa y una parte de la energía está metida en la rotación del cuerpo rígido alrededor del centro de masa. Y tiene esta forma peculiar, que fíjense, depende del estado de movimiento, es decir, depende de omega, depende de la rotación. Por supuesto, si no está rotando, si omega es 0, fíjense que esto tiene omega multiplicando, así que todo esto desaparece. Pero cuando está rotando, omega aparece de una manera no trivial metida acá, y aparece combinada de una manera no trivial con la distribución de las masas alrededor del centro de masa. Entonces aparece de una manera complicada acá que vamos a tratar de desentrañar la próxima clase. Esto lo podemos convertir en una integral, ¿no? Pero en general es o una suma o una integral, puede ser cualquiera de las dos. Lo voy a dejar así como suma, que es como más intuitivo de imaginárselo, suma sobre elementitos de masa, pero no hay ninguna dificultad en convertir esto en una integral, como les escribí al principio de la clase, una integral que describe, por ejemplo, la posición del centro de masa. O sea, lo que uno hace es convertir la suma sobre alfa de las masas y acá la función de R que haya en una integral de la distribución de masa por la f de la distribución de masas por un diferencial de las posiciones. O sea, en esta fórmula uno podría hacer ese cambio y le quedaría para un cuerpo rígido. Estos son todos vectores, estos son todos campos, ¿no? Campos vectoriales. Fíjense que lo que está acá es escalar, ¿no? Porque estos son escalares, estos son los módulos elevados al cuadrado, acá hay vectores, pero es el cuadrado de este vector. Esto es un producto escalar, así que estos son todos escalares. Así que estas f's son escalares, son campos vectoriales.
Y nada más. Bueno, pero esto lo vamos a hacer la clase que viene, pues nos va a llevar un rato y ahora ya estamos al final de esta clase.